Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a esta penúltima sesión de sistemas financieros dentro de su curso por obtener la tecnología aquí en el instituto. Empecemos. Vamos a tratar de revisar hoy de manera más práctica un poco lo que vimos la primera clase en manera de leyes, en manera de conceptos, pues ahora un poco en la manera práctica, cómo se aplica en la vida de la República y por ende en la vida de las empresas públicas y privadas, el Código Orgánico Monetario y Financiero. Tiene por objeto regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador. Eso ya lo vimos en la primera clase. Bastante tiene que ver con el trazado de la cancha para poder en términos futbolísticos, tal vez que sean más fáciles de entender. Este código traza la cancha donde el gobierno a través de la presidencia de la República es el que tiene todas las facultades para inclinar o no esta cancha hacia un lado o hacia otro, ¿no? Tiene todo el poder, es su función. Por eso, como les decía, es importante siempre conocer el plan económico y los nombres que rodean a un candidato para poder dar el voto, porque a través de estas leyes, a través de estos códigos de las juntas y demás instituciones que tal vez no figuran tanto en el día a día del quehacer nacional, es ahí realmente donde se establecen las leyes del juego del sistema financiero monetario, así como los regímenes de valores y seguros. Este código también establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y rendición de cuentas que rige a los sistemas monetarios y financieros, así como a los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios. También vimos, ¿no? Primera clase, va a establecer cuál es la relación entre el sistema financiero y sus clientes y la rendición de cuentas que este sistema financiero debe rendir tanto a clientes como al Estado, ¿no? Somos una república, por ende, eh, todos, en cualquier actividad que hagamos, tenemos de una u otra manera que rendirle cuentas al Estado. Sus objetivos. Está aquí este código, o lo que busca este código, lo que debería como su objetivo, como sus objetivos preponderantes son potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y redistribución,
Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de valores y seguros sea consistente e integrado, sean solventes y se relacionen entre sí, ¿no? Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al cumplimiento del programa económico. Tal vez este es el objetivo más importante y menos filosófico de los que hemos leído hasta ahora. Es importante, para eso tiene el Banco Central principalmente. Hay que garantizar el dinero circulante dentro de la economía local de cada país. Debe también procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los regímenes de seguros y valores y garantizar cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los sectores y entidades que lo conforman. Así es, presentaciones de balances, impuestos, trato con los clientes, etcétera. Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas. Para eso está, ¿no? Para eso tiene que haber un manejo adecuado. Yo no soy muy a favor de que un mercado se puede regular solo. Siempre es necesario que exista un Estado con la suficiente capacidad de intervenir cuando un sistema financiero, sobre todo, tal vez otras industrias no necesiten tanta presencia estatal, pero un sistema financiero, un sistema de seguros, un sistema, así como un sistema hospitalario, entre otros, necesitan de una fuerte presencia y control estatal, que es la única manera de garantizar que no se cometan errores que afecten a los eslabones más débiles de la cadena, que van a ser siempre los clientes con menos recursos, tanto personas naturales como jurídicas, ¿no? Hay empresas también que son pequeñas y dependen de la liquidez del país y de una cancha y de un sistema financiero trazado adecuadamente para su subsistencia, ¿no? Aquí no solo es personas, sino empresas. No todas las empresas, como conversábamos el otro día, son grandes, pero a todas, así sean unipersonales, así sea usted vendiendo sus servicios profesionales, todas las empresas eh, requieren de una cancha, de una ley totalmente trazada, no a su favor al 100%, pero sí que las considere como prioritarios en sus actividades. Busca proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, valores y seguros, así es. O al menos eso es lo que intentan ser la superintendencia de bancos, compañías y seguros y los objetivos del código. Evitar posibles abusos del sistema, porque generalmente, por eso les decía que no hay que dejar sistemas tan críticos a que se regulen solos, porque generalmente el que tiene más fuerza, el que tiene más peso, va a tener las de ganar. El Estado está ahí para equilibrar de cierta manera, o debería estar ahí de cierta manera para equilibrar la balanza, para equilibrar la cancha. Busca también profundizar el proceso de constitución de un sistema económico, social y solidario en el que los seres humanos son el fin de la política pública. Una política pública, por concepto, tiene al ser humano, a las personas como su fin más importante. Por la gente, por el ciudadano, por la sociedad, es que se hace una política pública, no por nada más. Se busca fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional. Esto ya depende también mucho de la geopolítica. Podrán tenerse las mejores intenciones, que si no se tiene las relaciones internacionales adecuadas, pues es difícil que esta estrategia regional o internacional eh, pase de eso, pase de ser una estrategia si no se tiene las conexiones con otros países adecuadas. Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la economía popular y solidaria. Ya lo vimos la otra vez. Las cooperativas son principalmente las, las que entran aquí.
y van a promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana con discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. Ya hemos visto en la primera y en la segunda clase, estos grupos de atención prioritaria que generalmente no van a ser eh, perfil de mercado, perfil de cliente de los bancos privados, por ende no tendrían acceso a los servicios financieros adecuados. La idea de este código es que se los incluya a través de los mismos bancos por obligación, o para eso también están las cooperativas. En todo caso, eso es lo que se busca, que la mayor cantidad de ciudadanos de un país tengan acceso a un servicio, en este caso servicio financiero, que es un servicio más como tener servicio de transporte público, como tener servicio de aeropuertos, como tener servicio de puertos, servicios de salud, servicios de educación, servicios de telecomunicaciones. El sistema financiero es un servicio más y debe estar al alcance de todos. Debemos pensar que así como somos capaces de comprar y tener un celular con datos, con línea, con internet, que es para algo que también el Estado está detrás para que nosotros podamos tener. No es que vino Movistar y chévere y claro y listo, ya tenemos el celular e internet, no hay una infraestructura estatal detrás. Así como somos capaces de adquirir esos servicios, los servicios financieros de la misma manera deben estar ahí garantizados por el Estado para todos, porque todos en algún momento los podemos necesitar en mayor o menor medida. Los principios de este código vienen dados por la prevalencia del ser humano por sobre el capital. Ese es al menos el principio del código. La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros como instrumento al servicio de la economía real. ¿Qué es la economía real? Nuevamente el tema de la liquidez, que debemos tener el dinero real circulante en en el país. Por ende, lo que nos dice este principio es que ese dinero real, esa economía real, está por encima de cualquier otra suspicacia, conspiración de guardar el dinero o especulación, sobre todo especulaciones financieras, de guardar o tener el dinero en otros sitios o sin hacer nada con el efecto, con el objeto de crear algún tipo de caos, ¿cierto? Entonces, ningún objetivo especulativo o de ningún otro está por encima del tratar de que la República, de que el Estado tenga su economía real funcionando, el dinero que necesita día a día para ser manejado. Ejercicio de soberanía monetaria financiera y la inserción estratégica internacional, ya dijimos, eso casa adentro se puede manejar de una manera, casa afuera ya depende de otras variables. Inclusión e equidad, lo que hablábamos antes también, es un servicio el sistema financiero y debe estar disponible para todos. Y finalmente el fortalecimiento de la confianza y la protección de los derechos ciudadanos. El sistema financiero, aquí y en todo lado, se sustenta en la confianza. Cuando empiezan esos rumores de que va a cerrar el banco, va a cerrar el banco, no hay depósitos, no hay depósitos, y se genera ese pánico financiero que es delito, es porque se está atentando contra el principio básico del sistema financiero, que es la confianza que debe existir entre la entidad y sus clientes. Yo dejo mi dinero con la confianza de que va a estar disponible en el momento que yo lo necesite o en las condiciones que haya acordado con la entidad. Si es que tengo depósitos a plazo fijo, inversiones u otras cosas, por eso se basa en la confianza y debe siempre velar por proteger los derechos ciudadanos. La política, o sea, ¿cuál es la política de este código? Valga la redundancia, es cuando se jalan y ni mis estudiantes harían una política que diga que es formular políticas.
Formulación de políticas y regulaciones en materia monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, así como de seguros y valores, es facultad privativa de la función ejecutiva y tiene como objetivos los determinados en los artículos 284 y 302 de la Constitución, además de los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Empecé por aquí, ¿no? Lo importante, el poder que tiene la función ejecutiva, el presidente de la República por ley, es el que está detrás de todas estas regulaciones, relaciones, controles o no al sistema financiero. Busca integrar los sistemas monetarios y financieros nacionales, las entidades responsables de la formulación de políticas, regulación, implementación, supervisión, control, seguridad financiera y las entidades públicas y privadas y populares y solidarias que ejercen actividades monetarias y financieras. Agruparlas a todos, integrarlas a todas. Todas están no bajo la lupa, pero sí bajo conocimiento del Estado y todas tienen todas se conocen y todas tienen que estar reguladas y todas deben rendir cuentas. No puede haber por ahí un banco que la super de bancos diga ni me he enterado o no he sabido que ese banco está operando. O esa cooperativa que abrió en el pueblo más recóndito que se puedan imaginar ustedes ha estado funcionando sin que nosotros sepamos. Se supone que debería ser así, pero luego tenemos casos como los del famoso inventado Don NASA, ¿no es cierto? Que todo el mundo sabe o todo el mundo ha sabido, menos las autoridades de control. Conflictos de intereses. El código nos dice que no podrán ser funcionarios ni miembros de estas entidades de regulación o control del sistema financiero nacional ni de los regímenes de seguros y valores, o sea, las superintendencias, quienes tengan intereses de carácter patrimonial en las áreas a ser reguladas o representen o asesoren a terceros que los tengan en el ámbito de este código. Eso quiere decir que para ser ministro de Economía, que para ser superintendente de bancos, gerente del Banco Central, superintendente de compañías, usted no puede ser accionista de un banco, de una cooperativa. No puede ser, no puede tener un contrato con ellas en las que usted le preste servicios profesionales, porque es un claro conflicto de intereses. Estaríamos poniendo al ratón a cuidar el queso. Entonces, es obvio, pero siempre tiene que estar por escrito y tienes que saber ustedes que está claro que cuando alguna persona nos dice que viene del ámbito privado, necesariamente debemos estar seguros de que ya no tiene ninguna relación con el ámbito privado del sistema financiero para poder ejercer estas funciones. Caso contrario, siempre va a quedar la sombra de duda. Caso contrario, siempre vamos a tener sombra de duda sobre su accionar. Es por eso que es importante también los funcionarios públicos de carrera tengan estas oportunidades y no se los denoste como se acostumbra a hacer a todo lo que es el aparataje público. Estos son funcionarios de los organismos de control, de regulación y control, como les decía, no pueden tener un pasado, más que un pasado, porque yo pude haber trabajado alguna vez para un banco y ahora ser superintendente de bancos. Eso no está mal. El tema es la relación actual y más que la relación actual, que por ahí yo también tenga algún contrato de servicios profesionales, que a la vez sea asesor de ese banco. Soy superintendente de bancos, pero asesor del banco X. Eso está prohibido por ley, no debería. Y nadie de mi círculo, si yo soy superintendente de bancos, gerente del Banco Central, ministro de Economía, nadie de mi círculo de asesores o de principales cabezas que están conmigo en la institución pública deberían tener esa relación. Deberían. No deberían tener esa relación. ¿Ok? ¿Por qué? Nuevamente es como poner al ratón a cuidar el queso y ahí es donde empiezan al menos a levantarse suspicacias de que justo pasan esas cosas cuando tenemos un gobierno afín a tal sector financiero o no. Ningún miembro, funcionario o servidor de los organismos de regulación y control sobre materia monetaria, financiera, seguros, valores, mientras se encuentre en el ejercicio de sus funciones,
podrá ser director, funcionario o empleado de ninguna de las entidades financieras privadas o de la economía popular y solidaria, ni de las entidades privadas de valores y seguros. Es obvio, si voy a ser la cabeza del área que va a regular a esas instituciones, no puedo yo ser parte del directorio de estas empresas, de esos bancos. Obviamente habría un clarísimo conflicto de intereses que mientras yo soy director o funcionario del banco, soy también superintendente de bancos o tengo un cargo alto en esa entidad. No tiene sentido. Los organismos de regulación y control y la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondos de Liquidez y Fondos de Seguros Privados tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, para cuyo efecto van a intercambiar datos o informes relacionados a las entidades sujetas a su regulación y control. Esta información siempre será sometida a sigilo y reserva y será tratada de conformidad con las disposiciones de este código. Nuevamente, lo que nos pide aquí el código, o que lo que les pide a sus funcionarios es una coordinación interinstitucional. No pueden no saber lo que la industria financiera no puede no saber lo que la industria de seguros hace y viceversa, ¿no? Están relacionadas, por eso es que siempre van juntas. Superintendencia de compañías y seguros, superintendencia de bancos, Banco Central, todas están bajo un mismo código, todos están bajo una misma junta, para que el trabajo sea lo más coordinado posible. Siguiendo con los temas que tenemos que abarcar dentro de esta sesión, de estas clases, vamos a hablar un poco de lo que es la intermediación financiera. Por definición, la intermediación financiera es el proceso mediante el cual un agente se encarga de conectar a los ahorradores con los inversores, de tal forma que el inversor genere rendimientos mientras que el gestor atrae un mayor capital. En otras palabras, para uno ser intermediario financiero, lo que se busca es conectar a esos clientes o potenciales ahorradores, inversores, gente que tiene el capital con las instituciones que le pueden generar rendimientos. Eso es lo que por definición se busca con la intermediación financiera. Por tanto, la intermediación financiera es un proceso en el que dos partes interesadas, a través de un agente o intermediario financiero, conectan sus intereses. La labor del intermediario financiero es buscar personas que estén buscando opciones para invertir y conectarlas con este gestor. De esta forma, cumpliendo con lo exigido y por ello, cobrando siempre una comisión que variará en función de la cuantía invertida, así como la de los plazos y otros factores que podríamos citar. Esto es más allá de lo que ustedes se pueden imaginar o más arriba de lo que es la relación banco-cliente. Porque ustedes como cliente, como inversores, como ahorradores, pueden ir solitos al banco a dejar un depósito, a realizar una inversión. Pero en el sistema financiero internacional, cuando ya los bancos mismos buscan poner las inversiones de todo su portafolio de clientes en otros sitios, en otros países, para garantizar el rendimiento ofrecido y su ganancia, pues ya hay otros intermediarios financieros más grandes que lo que hacen es conectar a este sistema, a estos componentes bancarios con otros más grandes, en donde ya no hablamos de ahorros unipersonales o de una persona, o de una familia, o de una empresa, sino ya conjunto de inversiones que ya puede manejar un banco y se debe poner en el extranjero. La persona que realiza esta operación se denomina el intermediario financiero o el broker. Tal vez aquí estamos más familiarizados con el término broker para el tema de seguros, pero en
en la práctica, en la realidad, hacen exactamente lo mismo, porque el broker de seguros lo que busca es que a usted como cliente levanta sus necesidades de cliente y mira en el abanico de aseguradoras disponible cuál es la mejor opción para usted y le cobra una comisión por eso. Le lleva y le maneja su póliza de seguros eh, de la mejor manera posible porque le está cobrando una comisión. Le buscará siempre una, la mejor opción para mantenerlo usted como cliente. En tema de inversiones es lo mismo, pero ya en vez de seguros hablamos de inversiones. Entonces, los clientes por un lado, los bancos por el otro, buscando cuál es la mejor tasa de interés para poner el dinero. ¿Cuáles son las razones para realizar una intermediación financiera, para buscar un broker? Como les digo, aquí lo más común para las personas naturales y empresas es el broker de seguros, pero les pido que hagan ese símil para entender cómo funciona también un broker financiero. Tiene muchas razones interesantes. Primero, los costos de búsqueda. Aunque exista mucha información disponible, puede ser muy costoso y ordenarla y priorizarla. Entonces, ya el broker tiene toda esa información y sabe qué institución financiera o de seguros presenta qué tipo de productos y a qué precios. Ellos ya nos tienen las respuestas, ya nos ahorran ese acercarnos a estar cotizando, si cabe el término, en cada institución. Asimetrías de información. Muchas veces se acude a un intermediario cuando no se cuenta con información suficiente sobre la calidad de bienes y servicios. Claro, cuando yo tengo presente, cuando recibo propuestas, cotizaciones, a veces son distintas porque no ponen los proponentes la misma cantidad o calidad de información en las mismas, lo que me hace que sea difícil la comparación objetiva. Para eso también están aquí, están a los brokers presentes para poder brindarnos un servicio en ese sentido. Tanto los de seguros como los de inversiones. Especialización. Aunque algunas veces es posible llevar a cabo una relación directa sin intermediarios, el esfuerzo sería costoso y podría desviar el objetivo central de la gente. Como les digo, lo más común es que ustedes se pasen por algunos bancos viendo cuáles dan la mejor tasa y eso a nivel unipersonal tal vez es lo más aconsejable, pero si ya tenemos empresas o más aún si ya trabajamos en un banco y el banco es el que quiere llevar sus inversiones que tiene a otros bancos extranjeros, que es la operación común, ya se necesita de estos brokers que nos ayudan con todas estas ventajas que vimos. Se han roto los canales de comunicación. Principalmente en casos legales, la figura del intermediario ayuda a comunicar a dos partes que tienen diferencias de opinión y han perdido la capacidad de negociar objetivamente. Y así funciona. El broker es quien da la cara a la aseguradora y da la cara al cliente. El broker es quien da la cara al banco y da la cara ante el inversionista. Así se hayan peleado por alguna otra razón o estén en conflictos legales un poco más serios. Son los beneficios de manejarse con el broker, que es un interesante negocio también aquí en el país. Sobre todo los de seguros han crecido bastante. ¿Por qué? Porque cada vez el ecuatoriano tiene más conciencia de asegurar las cosas, no solo el carro como era hace muchos años. El carro le asegura casi que de ley, pero ahora se da cuenta de los beneficios de contar con otro tipo de seguros y los brokers son los que nos ayudan en eso. Y yo, si ustedes van a contratar un seguro, les recomiendo buscar a los brokers primero y no ir a las aseguradoras directamente. ¿Qué ventajas tiene la intermediación financiera que nos conviene destacar? Canalizan el ahorro hacia la inversión, así es. Si tengo por ahí gente con dinero en excedente, pues esto me sirve para quien necesita emprender proyectos y necesita de inversionistas. Los pone en contacto. Es un servicio más personalizado con la posibilidad de ofrecer más alternativas al inversor. Por supuesto, el broker
como trabaja por comisión, se desvive por su cliente, sea de seguros o sea de inversiones. A diferencia del banco o de la aseguradora que tiene que lidiar con algunos otros clientes y que para ellos sí el cliente es cada uno lo mismo, para el broker cada cliente es diferente porque él mismo le levantó sus necesidades. Los buenos intermediarios financieros son imparciales, así es, no se basen ni al lado del cliente ni al lado de la institución. Eso es lo que se busca, que ellos sean los que rompan esas inequidades que pueda generar el cliente cuando exige de más o la institución cuando no quiere cumplir. El broker es el que tiene claro cuáles fueron los requerimientos, cuáles fueron las ofertas y finalmente qué se firmó y qué se debe obtener. Por ende, va a haber un servicio más profesional con un mayor seguimiento a la situación del cliente, ya que viven de esto, como les dije. Están atrás de la comisión y cada que el cliente haga algo nuevo, pues cobrarán su comisión. ¿Qué desventajas puede haber? Al trabajar por comisión podrían no ofrecerle el mejor producto a sus clientes, sino simplemente buscar productos que beneficien más al intermediario en cuestión. Esto ya no tiene que ver, yo pienso que no es una desventaja, más bien dicho, las desventajas que están aquí citadas en la diapositiva no son desventajas de la intermediación financiera, sino más tienen que ver ya con la calidad moral de las personas. Porque usted, si es un buen broker, independientemente de su comisión, usted lo que va a buscar es darle la mejor información o la mejor propuesta a su cliente, porque eso le garantiza a usted tener el cliente más tiempo. Si usted, por ganar un poco más, omite algunas opciones, el cliente podrá caer un año o 2 años, pero tarde o temprano se va a enterar de que hubo más opciones, que usted no le pasó esas opciones, y si se rompe la confianza, usted no solo perderá ese cliente, sino muchas cosas más si se dedica a ser broker o intermediario financiero. El ser imparcial, el no ser imparcial es lo mismo. No, para mí no es una desventaja, sino que tiene que ver con la calidad moral e inteligencia de ese broker. Si el broker no se porta imparcial, nuevamente podrá conseguir una o dos veces que el cliente o que la institución le crean, pero a la larga se van a enterar de que no fue imparcial, de que no dio la recomendación adecuada, y eso lo único que va a conseguir es que el broker pierda la confianza, pierda ese cliente y muchos más con el paso de los tiempos. Según algunos casos, también el servicio no podría no ser tan personalizado. Ocurre sobre todo con empresas muy grandes que tienen servicios totalmente estandarizados. Así es, ya hay brokers que son tan grandes como un banco o como una aseguradora. Y ahí se puede perder el servicio personalizado. Pero eso siempre va a depender de la cultura organizacional de esa empresa, de esa empresa de intermediación, de esa empresa de broker. Porque lo interesante de esto es que estén disponibles siempre que ocurra algún siniestro o tengan alguna duda. A veces las personas o las empresas tienen alguna duda y antes de hacer la actividad les llaman a la aseguradora para ver si están cubiertos o no. Es parte de ser broker, es una asesoría que va implícita con el trabajo. ¿Qué personas están permitidas a realizar esta intermediación financiera? Se requiere que esta persona esté autorizada para ser intermediario financiero. Hay que tener una licencia, tiene su costo, pero o estar dentro de una empresa que está autorizada para hacer intermediación financiera. Pueden hacer intermediarios financieros aquellas personas físicas o jurídicas que tengan la autorización legal expedida por la autoridad competente, superintendencia. Además, para hacerlo tendrán que cumplir una serie de requisitos legales, como por ejemplo, tener la solvencia económica y el amplio conocimiento del sistema financiero. Si son brokers unipersonales, pues tienen que cumplir con todos estos requisitos de ley. Y hay brokers que son
unipersonales, solo la persona tiene que tener este bagaje y solvencia económica y de formación. Pero cuando son empresas de brokers, se me viene a la mente Tecniseguros, que es un broker de seguros, es la empresa la que va a garantizar esa solvencia y ese conocimiento del sector financiero o de seguros, depende de cualquiera que sea el caso, más allá de sus empleados a los que obviamente deberá siempre capacitar. Vamos a tratar de terminar esta clase con este último tema. Ojalá lo avancemos a ver, si no lo terminamos en la última clase con los temitas que nos están quedando. Estamos hablando ahora de operaciones financieras activas. Y aquí hay que entender un poco la Reserva Monetaria Internacional, que a veces la escuchamos en las noticias y demás, pues obviamente ustedes al ya obtener un título de tercer nivel, pues tienen que entender lo que escuchan en las noticias. El Banco Central dice que efectúa todas las compras y ventas de divisas en las transacciones internacionales corrientes definidas en el convenio del Fondo Monetario Internacional. Como consecuencia, maneja la Reserva Monetaria Internacional del país, que está constituida por la diferencia entre los activos internacionales y las obligaciones internacionales que tiene ese país en moneda extranjera. El Banco Central no es más que el banco del país. Entonces, funciona como que el país fuera su cliente y entonces le maneja sus activos, sus pasivos y tiene que tener, y la diferencia de esto pues será la reserva, que si mal no ustedes no habrán escuchado últimamente, está como en 10.000 millones de dólares la reserva del Ecuador. La diferencia entre sus activos y pasivos nos da esa reserva y todo lo que además se pueda ir ahorrando. Las compras de divisas efectuadas por el central significan un aumento de los billetes y monedas en circulación y las ventas una disminución. Por lo tanto, la compra y venta de divisas es parte de la política monetaria. Eso de poner bonos, sacar bonos, todo lo que escuchamos a veces en las noticias es necesario para mantener el dólar circulando. Nuevamente, ¿a quién? Y eso siempre es lo que se puede averiguar después, quién está detrás o quién se benefició de comprar o vender en cierto momento, ya es otro análisis. Aquí estamos viendo temas conceptuales. El Banco Central, para el manejo de los activos y pasivos internacionales, efectúa sus operaciones con otros bancos centrales y otros bancos extranjeros de primer orden, concediéndoles u obteniendo créditos y actuando como su agente o corresponsal. Como les decía, el Banco Central le trata al país, al Ecuador, como su cliente. Entonces, las operaciones la tiene que hacer del país se tienen que hacer con sus índices, otros bancos centrales o bancos extranjeros que son ya tan grandes, que son más grandes que muchos bancos centrales y que sirven también para facilitar las transacciones internacionales. Crédito a la banca privada y redescuentos. Cuando los bancos del sistema bancario nacional han admitido el descuento de documentos y tienen necesidad de liquidez, pueden a su vez cederlos al central realizando operación de provisión de fondos llamada redescuento. Para el banco cesionario, la operación tiene todas las características del descuento. ¿Qué quiere decir? Necesita liquidez del banco. Entonces le da papeles al central, el central acepta ese papel por menos valor y le da dinero. Es una operación que entre privados también se da, como cuando ustedes han escuchado del factoring y uno compra las facturas, la facturación de una empresa y se encarga luego de cobrarla. Uno les compra por un valor menor de lo que es la facturación, porque su ganancia está en luego tratar de recuperar toda esa cartera vencida y la empresa lo que ha ganado es una liquidez inmediata que usted le inyectó. Así en pequeño, así en grande funcionan los bancos a través del central. Crédito al Banco Nacional de Fomento. El central opera con el Nacional de Fomento a través de dos líneas globales de crédito, de producción y de comercio y de movilización. La de crédito de producción se emplea para redescontar documentos que sirvieron a su vez para transferir recursos del
del Nacional de Fomento, sectores agropecuarios y de pequeña industria y artesanía. El volumen de crédito de que el Banco Central concede en esta línea está sujeto a topes máximos o cupos establecidos por la Junta Monetaria. ¿Quiénes estaban en la Junta Monetaria? Los ministros de Economía y superintendentes puestos por el presidente de la República, y que se rigen bajo el Código Monetario, que ya lo estudiamos, creo, a saciedad. Entonces, esos topes, eso que le puede redescontar el central al de fomento, se lo definen ellos, y ahí están las líneas de crédito que hablábamos el otro día, de que no necesariamente tenemos que ir a un banco privado para obtener líneas de crédito beneficiosas para nuestras actividades comerciales o productivas. Porque como vemos también tiene una línea de comercio y movilización, en donde para descontar estos movimientos relacionados con la movilización de productos agropecuarios se utiliza también para las adquisiciones del Banco de Fomento de fertilizantes, arroz, maíz, etc. Esta línea está sujeta a cupos que norman el volumen de crédito fijados por la Junta Monetaria. También hay créditos especiales y consolidaciones. En varias ocasiones, para atender las compras de diversos productos, el central abre líneas de crédito especiales que se liquidan de acuerdo a los contratos respectivos. Nuevamente, el central, al ser el banco del país, le trata al Ecuador como su cliente, y las mismas operaciones que una empresa privada o que una persona natural hace en un banco, la hacen a través del central y obtiene los mismos créditos y demás. Las aceptaciones bancarias y anticipos a futuras exportaciones. El Nacional de Fomento va a tener acceso a este tipo de operaciones ya descritas, pero con tasas de interés y montos de crédito diferenciales determinados por su correspondiente posición financiera. Obviamente, lo que se busca con esa diferenciación de tasas es que el acceso a las personas que lo necesitan, generalmente los agricultores, sea en mejores condiciones que lo que sería en la banca privada. A la Corporación Nacional de Fomento también se le puede dar crédito, que tiene los créditos directos. La Corporación Financiera Nacional puede redescontar en forma automática en el Banco Central su cartera del Fondo de Promoción de Exportaciones, que es administrado por esa institución. Puede redescontar también otros documentos cuyo origen sean operaciones destinadas a financiar el capital de trabajo de las empresas. Y la estipulación de redescuento automático quiere decir que los documentos no requieren remanencia mínima en cartera antes del redescuento. No necesariamente tiene que ser cartera vencida para aplicar el redescuento. El ejemplo del factoring más o menos que lo vimos. El sistema público funciona muy similar al sistema privado dentro de lo que es las finanzas nacionales, pero tienen diferentes regulaciones, tal vez puedan demorarse más, demorarse menos, pero la idea es la misma, y que tengan y que lleguen al público que necesita producir, exportar o relacionarlo con temas agropecuarios que también son importantes. Los anticipos para futuras exportaciones. La Corporación Financiera Nacional está facultada para operar en anticipos para estas futuras exportaciones, hasta por un monto igual al 25% de su capital de reservas. Todo esto hacen con el Banco Central, ¿no? Acuérdense, el Banco Central les da las líneas de crédito, les da los presupuestos, les pone el dinero, y si ellos necesitan mayor liquidez para llegar a más ciudadanos, pues es donde viene este tema del redescuento y el entregar papeles a cambio de mayor liquidez. También puede haber crédito a compañías financieras privadas. El central concede créditos en estas instituciones mediante modalidades de redescuentos, aceptaciones y anticipos. Su tratamiento es similar al crédito concedido con las entidades bancarias. ¿Cuál es la diferencia? Esos papeles, cuando usted entra a trabajar con el Banco Central, tienen un mayor redescuento, y las condiciones pueden que no sean tan favorables como las de la banca privada, pero usted las puede acceder, porque en este caso, usted como empresa privada lo que busca es liquidez, y si acude al central, ya lo está haciendo como última instancia. El central sabe de eso y tiene otras condiciones para usted. Crédito al sector público. El central concede crédito al gobierno de la República
y a las entidades oficiales. Lo hace por medio de descuentos, anticipos o préstamos directos con plazos no mayores de 1 año para financiar deficiencias temporales de caja, falta de presupuesto que se conoce. Estos créditos tienen la característica de que deben ser liquidados y cancelados a más tardar al finalizar el año fiscal en que fueron concedidos. O sea, en el mismo año fiscal en el que el central me ayudó a mi municipio o a mi institución pública o a mi dirección de aviación civil, en el mismo año en que me ayudó a cubrir un tema presupuestario, yo debo devolverle ese dinero. Porque, o recordemos lo que hablábamos el otro día, las instituciones públicas deben gastarse su presupuesto. A veces el Ministerio de Finanzas puede retrasarse con la asignación de esa partida presupuestaria y para seguir operando voy a una línea de crédito con el Banco Central. Todo eso es la gestión que un administrador público debe saber, ¿no? Por eso una persona que quiera un cargo público y que denoste al sector público y crea que va a actuar como en el sector privado, pues, duden siempre de esa persona. Porque todo esto es administración pública, nada más lo que estoy contándoles el día de hoy. Entonces voy al central, obtengo mi dinero, gestiono, sigo con los servicios al ciudadano, no quedo mal, demuestro gestión y cuando me ponen la partida presupuestaria, pues le devuelvo inmediatamente al Banco Central el sobregiro, entre comillas, que me permitió. Los créditos que concede al fisco como anticipo también deben garantizarse con ello por el 100% de las recaudaciones fiscales depositadas en el mismo Banco Central. Si el fisco necesita dinero, pues ok, el SEREI necesita dinero, pues ok, todo lo que me va a entrar o lo que ya me ha entrado es mi garantía de que me vas a pagar. El Banco Central funciona con las instituciones del Estado de la misma manera en las que cualquier otro banco funcionaría para nosotros como clientes de personas naturales o jurídicas en la parte privada. Hay un mecanismo de fondos financieros. El Banco Central administra recursos internos y externos destinados al financiamiento de la producción nacional, así es. Recursos internos, lo que deposita el gobierno ahí, externos, préstamos que vienen de afuera. Los recursos internos son las líneas de crédito, ¿no es cierto?, que para el efecto abre el Banco Central, fondos especiales destinados por el gobierno para financiar actividades económicas y recursos de los bancos que participan en el mecanismo. Recordemos que los bancos también deben depositar sus garantías en el Banco Central para funcionar, su encaje, que se llama. Los recursos externos son los provenientes de préstamos, como ya vimos, como puede venir de la Agencia Internacional de Desarrollo, Asociación Internacional de Fomento, Banco Mundial, que nos han sido otorgados expresamente para esos fines y que el Banco Central luego les tiene que ir pagando. Estos créditos de fondos financieros son otorgados por los bancos e instituciones financieras en forma directa a las personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades económicas preferenciales y especificadas en el mecanismo, o sea, en esa ley. Y hasta ahí creo que vamos a llegar el día de hoy. Como siempre, yo les agradezco muchísimo por su atención. Voy a quedarme conectado hasta las 7 de la noche por cualquier pregunta, como siempre. Y nos vemos en la última clase. Que pasen buena noche. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas profesor. gracias. Bien explicado. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches. Vale, gracias. Ingeniero, buenas noches. Yo tengo una consulta, tal vez. El día de ayer no me avancé a conectar. Tal vez se trató algún tema sobre la tarea, porque le estaba viendo y realmente no sé cómo hacerla. Sí, se trató el tema de la tarea que tienen que presentar este día viernes. El día de ayer se la trató. Te recomiendo que revises la clase grabada porque en este tiempo que nos queda no puedo volver sobre ese tema. Y como también mañana o el día que nos toque la última clase ya tenemos que seguir avanzando, topando temas, no me comprometo a poder topar lo que ya ayer topamos. Ayer nos tomó toda la clase hablar de sus conceptos y realizar un ejercicio.
Entonces te recomiendo que revises la clase grabada. Ya. La clase la van a subir ¿cuándo? Porque la revisé hoy y todavía no estaba. Ahí sí escapa de mis manos también ese tema. Como docentes, nosotros, al menos yo, se acaba esta clase y estoy enviando al instituto la grabación de la misma. Y yo te recomiendo ahí sí que Ya. hables con las asesoras de estas académicas, que son las que deberían tener una respuesta para esto. Quisiera dar una respuesta, pero no depende de mí. Ya. Ya, ingeniero. Muchas gracias.
Buenas noches con todos. Muchas gracias, profe. Buenas noches y nos vemos en la última sesión. Gracias.